Vamos con la profesora Claudia Sicoli, economista, directora de la carrera de Economía de la UPC. ¿Cómo está, profesora Sicoli? Muy buenas noches. Omar, buenas noches. Y, a ver, varios temas, porque ya el impacto que está dejando este corto periodo, además de intensas lluvias que hemos vivido o estamos viviendo como país, están generando consecuencias tremendas, entiendo. Sí. ¿Esto va a ser suficiente, lo que anuncia el MEF? Yo entiendo, lo que ellos han estimado es que el costo, digamos, que está asociado con todo lo que tiene que ver con los desastres naturales está llegando a valores de 4.000 millones de soles, y lo que ellos están haciendo es reforzar un plan de 8.200 millones de soles que habían que estaba en la Comisión de Presupuesto y que ya ha sido aprobada por la Comisión de Presupuesto, y están lanzando un decreto para reforzar esos 8.200 millones con 1.000 millones más. Entonces, ¿por qué? Porque hay una parte que va a ir al fondo de emergencia, que son como 3.500 millones, que son los que se van a utilizar, y se están quedando un poco cortos, y entonces están obteniendo fondos adicionales o solicitando fondos adicionales. Claro, sin embargo, el problema pareciera no ser de recursos, ni ahora ni antes, y lo vimos con el fenómeno del Niño del 2017, cuando se destinaron 25.000 millones de soles para la reconstrucción con cambios, y pues lo que tenemos no es ni reconstrucción ni cambios. Sí. Lo que llama la atención es que, siendo un país que recurrentemente tiene problemas de lluvias, de desbordes, que tiene sus picos en estas situaciones de crecidas, digamos, que son importantes, llama la atención de que no se tomen medidas que sean no solo paliativas, sino que sean medidas que permitan afrontar este tipo de inconvenientes con mayor solvencia hoy y dentro de 2 años o 3 años o 5 años. Entonces, yo escuchaba el otro día, no me acuerdo bien el nombre de la persona que lo estaba diciendo, pero el problema es que no hay medidas que se tomen de mediano y largo plazo. Todas las medidas son absolutamente cortoplacistas, y lo que se hace es solucionar el problema que estoy enfrentando hoy o que estoy enfrentando desde hace 2 meses o 3 meses. Entonces, limpio el cauce del río, mando una motobomba para que limpie las casas, les envío un bono o un apoyo para que puedan comprar el gas que ha aumentado de precio. Pero esas son todas medidas para hoy, y que hay que hacerlas porque hay que solucionar el problema de las familias que tienen el agua hasta la cintura. Eso es inhumano y es muy difícil vivir en esas condiciones, y hay que solucionarlo. Pero parecía que hasta para eso, para digamos las reacciones inmediatas, tiene problemas el Estado. En Piura, en Tumbes, escuchábamos testimonios de familias decir que no llegan las motobombas, alcaldes que están desesperados pidiendo al Estado, del lado de la ministra de Vivienda pidiéndole a los alcaldes que armen las listas para ver los beneficiarios de los bonos. Es decir, por todos lados el Estado hace agua. Sí, hay que hacer una reforma integral. En realidad, el Estado se vuelve una fuente de retrasos porque hay muchos procesos, muchos elementos que también tienen su resultado, digamos, está relacionado con el tema de la corrupción. Si no hubiera tanta corrupción, no sería necesario tener tantos controles. Al final, estos controles lo que hacen es generar mayores perjuicios porque hacen las cosas mucho más lentas, los recursos no llegan. Cuando llegan, hay funcionarios locales que no saben cómo implementarlos o en dónde gastarlos, y entonces los devuelven, y entonces los niveles de ejecución son muy bajos. Entonces, necesariamente tiene que haber una reforma de fondo, y esa reforma es de mediano a largo plazo. O sea, es pensar en un país y pensar en una visión de país, qué es lo que se busca, y eso no se ve. Sin embargo, hoy por hoy ya las intensas lluvias, los huaicos que continúan en Arequipa, hemos visto que se han vuelto a activar, generando lamentablemente una serie de problemas, van a tener un impacto económico y también se van a evidenciar a través del alza de precios. Yo antes de venir, estaba revisando el tema precisamente de los precios, y si uno toma, el INEI hace un mapa donde evalúa las zonas que tienen mayor efecto o mayor impacto. La zona que está en rojo, con mayores niveles de precios, es el norte. Es todo Tumbes, Piura, todos los departamentos que están alojados bien en el norte del país son los que están en rojo. Y los del sur están en amarillo, o sea que vienen a continuación, porque en realidad son los que más han sufrido con estas inclemencias. Y aparte,
que es una seguidilla de problemas, porque no es que ha sido solamente el tema de... Tenemos desde el COVID del 2020 en adelante, después las protestas, después el tema de la guerra, después el tema de... Entonces, son lugares, algunos más, otros menos, pero que se están viendo impactados de forma negativa todo el tiempo. Estamos hablando de más de 2 años de diferentes fenómenos. Y un poco trágico, ¿no? Porque claro, todo eso pasa a nivel local. Leí algunos reportes en Gestión el otro día que hablaba de expectativas del precio del cobre que iban a llegar nuevamente a niveles históricos, lo que para un país como el nuestro, productor esencialmente de cobre, pues es una noticia maravillosa en cuanto a ingresos, pero por ahí tenemos todas estas plagas múltiples que nos caen a la vez. De todas maneras, sigue siendo una noticia positiva, porque eso implica ingresos, eso implica mayores transacciones, eso implica mayor generación de divisas, eso implica que las empresas mineras van a tener mayores recursos y por lo tanto mayor tributación. Entonces al final eso te da la espalda financiera como para poder afrontar estos problemas. Si no tuvieras el cobre en alza, sino en baja, se sumaría que encima no tiene uno ingresos como para hacer frente a esta situación. Pero es paradójico, ¿no? Porque el otro día, escuchando incluso la conferencia del doctor Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, destacando la fortaleza del sol frente a otras monedas de la región, que incluso otros vecinos chilenos, argentinos, están comprando soles para invertir. Pero claro, nuestra moneda viene fuerte, pero lo que nos pasa en la economía es terrible en este momento. Sí. Es una cosa de contraste. Es un contraste bien fuerte. Y lo que hay que hacer, por eso digo, es volver a pensar en cómo vamos a afrontar los problemas, pero además de solucionar el problema actual, empezar a pensar en estas obras de infraestructura, en estas inversiones que hoy decía el ministro incluso que la inversión pública ha crecido más del 50% en el primer trimestre del año. Eso es un récord, porque en los últimos años la inversión pública venía de caída. Sí. Entonces, hay cosas que se están empezando a hacer bien. Pareciera que el sector externo nos está favoreciendo. Lo que hay que hacer es arremangarse de las mangas, ponerse a trabajar y empezar a sentar bases concretas para que el crecimiento o la fortaleza macroeconómica que tenemos desde hace muchísimos años se pueda reflejar también en el bienestar de las personas, porque para eso es que al final se busca una fortaleza del sol, una fortaleza macroeconómica de las cuentas externas, de mantener la inflación baja, es para que la gente esté mejor, no para salir en un ranking. Y a ver, eso también es otro problema, ¿no? Porque cuando tuvimos una época de boyante crecimiento de la economía, por allá por el 2006, 2008, hasta el 2012 probablemente, se hablaba mucho de estos temas, de hacer las reformas del segundo nivel, sí, de construir el segundo piso de la casa. Y se hicieron muy pocas. Ajustas la reforma de educación, que hoy por hoy se ha terminado de traer abajo. Que está bien, como bien enclenque, no se ve cuál es, de nuevo, el destino. Y entonces eso lo que te hace es pensar que ese beneficio no se está reflejando en la gente y al final del día es lo que la gente reclama. En esa época que estás haciendo referencia, la pobreza cayó notablemente. ¿Por qué? Porque la gente tenía recursos, tenía trabajo, y el sector externo estaba bien y el sector interno también. Ahora la pobreza, después de la pandemia y con esta seguidilla de efectos negativos, ha empezado a subir otra vez. La anemia, los problemas de dengue, los problemas de enfermedades que antes no se veían y que han vuelto a aparecer. Y eso todo tiene que ver con esto, de que no se han visto que las cosas, porque hayamos estado en pandemia, no dejan de suceder. O sea, salimos de la pandemia y hay que seguir arreglando las cosas. Es decir, este carro llamado Estado, esta burocracia, ya no da más. Ya así es demasiado lenta, porque le puedes echar la gasolina más cara, porque llegan los recursos gracias al cobre y otras actividades, pero ya no da, ese motor ya no sirve más. No sirve más que para paliar situaciones de emergencia y como para salir de la desesperación, pero falta esa reforma de segundo piso, falta ese empujón adicional que permita que la economía empiece a ser realmente un motor que genere el beneficio para las personas, que es lo que estamos buscando, que es lo que buscamos los economistas. Sin embargo, profesora, viendo un poco expectativas, veía las expectativas del Banco Mundial para este año, son bastante bajas en realidad para lo que necesitamos crecer. 2.4. 2.4, exactamente. En cuanto a inflación, en cuanto a pobreza, en cuanto a empleo,
2023 augura negro. Gris oscuro por lo menos, sí. No hay, por lo menos hasta este momento, no hay una visión de que la cosa pueda mejorar sustancialmente. Hay visos de que van a empezar a mejorar las cosas, por ejemplo, como estás diciendo con el sector externo, la inflación parecería que empieza a ceder, la velocidad de aumento de los precios empieza a ceder. El trabajo, todavía estamos en trabajo formal en niveles inferiores a lo de la pandemia o al mismo nivel. El trabajo informal sigue siendo el común de la gente y entonces todo eso afecta a la gran masa de población que son al final los que tenemos que apoyar, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, a la profesora Claudia Sicoli. Ella es economista y directora de la carrera de Economía de la UPC. Hemos llegado al